Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que nos das, por todas tus gracias, tus misericordias, tus bondades, que no dependen de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestros méritos, de nuestra capacidad, porque nada somos sin ti, nada podemos hacer sin ti. Tú, Señor, eres todo para nosotros. Muchas gracias por ser quien eres y hacer lo que haces. Nos presentamos ante ti reconociendo nuestra debilidad, reconociendo humildemente, Señor, que nada podemos hacer sin ti y rogándote de tu gracia, de tu misericordia, por medio de tu Espíritu en nosotros, para poder entender tu palabra, entender más quién eres tú y poder vivir según tu palabra, vivir según tu voluntad. Sabes, Señor, que queremos y anhelamos conocerte más, anhelamos vivir más para tu gloria, pero que somos muy débiles. Provéenos, Señor, gracia abundante para que tu palabra cumpla el propósito en nuestro corazón para el cual la envías y que nosotros, Señor, podamos vivir como hijos de luz en este mundo de tinieblas. Me encomiendo a ti rogándote de tu misericordia para que pueda explicar de forma sencilla y clara tu palabra y para que tu nombre, Señor, sea glorificado por medio de esta. Que cada hermano, Señor, cada hermana que me escuche en esta mañana pueda estar atento a tu palabra, que estén en una posición, Señor, que estén en una actitud reverente, Señor, y que podamos darte gloria y honor por medio de la predicación y la escucha de la predicación de tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti en Cristo, nuestro Señor, dándote muchas gracias por tu fidelidad. Amén. Mis hermanos, hemos estado viendo en los en las clases anteriores, estuvimos viendo el gobierno de la iglesia. Vimos la doctrina bíblica acerca de los pastores, los ancianos y también los diáconos. Pero una iglesia no está compuesta solamente por pastores y diáconos, sino también por la congregación. Y ese es el tema de hoy, la membresía de la iglesia, la doctrina bíblica de la membresía. Algunos de ustedes ya deben recordar algunas de las cosas que vamos a ver hoy, porque son algunas cosas que se estudiaron durante la confesión de fe, pero otras que van a ser nuevas y que es muy importante que la tengamos en cuenta para poder ejercer nuestro rol como iglesia y pues así saber cuál es la voluntad de Dios en este asunto y glorificar. Entonces, vamos a comenzar con el tema en materia. La membresía bíblica de la iglesia. En la escritura encontramos mucha base bíblica para la membresía de la iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Recordemos que cuando vimos lo que era una iglesia, hablamos de que iglesia no es un edificio, iglesia no es un lugar. La iglesia es ese grupo selecto de personas, selecto por Dios, escogido por Dios mismo, que hacen parte de este pueblo que es la iglesia de Dios vivo, baluarte de la verdad. Así que yo creo que es suficientemente claro, no tenemos que ahondar mucho en el hecho de que la Biblia nos hable de que la iglesia y la base bíblica de la Biblia, pues para nosotros sobre la iglesia es ya muy evidente, entonces por esto no tenemos que profundizar mucho. Pero quiero leer la Confesión de Londres en el capítulo 26. Dice, todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Santos visibles. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, estuvimos viendo que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible es la que nosotros
vemos los domingos en la iglesia. Los hermanos, las personas que nosotros sabemos que hacen parte de ese grupo al cual nosotros llamamos iglesia. Pero la iglesia invisible es todo aquel llamado, escogido por Dios en cualquier parte del mundo que tiene el Espíritu Santo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Hay que tener muy en cuenta que todo miembro de la iglesia invisible es miembro de la iglesia visible. ¿A qué me refiero? Todo miembro de la iglesia invisible que ha sido salvo por la gracia de Dios, que tiene su fe en Jesucristo, todo miembro de la iglesia invisible asiste a una iglesia visible, a una iglesia física, a un lugar, porque es un mandato bíblico congregarse, como lo vamos a ver más adelante. Pero no todo miembro de la iglesia visible es miembro de la iglesia invisible. ¿Por qué? La Biblia es muy clara. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, muchos dicen ser cristianos, muchos profesan ser hijos de Dios, pero a fin de cuentas no lo son. A fin de cuentas, simplemente estaban engañados porque nunca pusieron su fe en Jesucristo, nunca descansaron en la gracia que redime al pecador de sus pecados y lo trae a la salvación. Así que no todos los miembros de la iglesia visible son miembros de la iglesia invisible, pero todos los miembros de la iglesia invisible son miembros de iglesias visibles. Amados hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia universal, la iglesia invisible, es este grupo de los cuales ninguno se va a perder, porque han sido redimidos. Y este es el grupo del que habla la confesión de fe. Entonces, continuamos con la segunda parte. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. ¿De qué personas? De las personas en todo el mundo, dice el artículo 2 de la Confesión de Fe, capítulo 26, que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios. Miren muy bien las dos partes que debe tener toda persona de la cual la iglesia debe estar compuesta. En primer lugar, debe profesar su fe en el Evangelio, es decir, en Cristo, en el Padre eligiendo, en el Espíritu Santo aplicando esta obra. Y en segundo lugar, en obediencia a Dios por Cristo. ¿Por qué? Porque esta fe primera solo es evidente por medio de las obras. Fe sin obras es muerta. Así que la obediencia a Dios por Jesucristo, hermanos, es evidencia clara de que la persona es un verdadero hijo de Dios. Me llama mucho la atención esta segunda parte de la confesión. Dice que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Esto no quiere decir, amados hermanos, de que el miembro de la iglesia, la persona que profesa su fe y obedece a Dios, esto no quiere decir que ella no peque. Escuchen muy bien lo que dice, que no destruya su propia profesión mediante errores fundamentales. Cuidado, fundamentales. No estamos hablando de errores que son secundarios, de errores que no son esenciales, sino de errores fundamentales. ¿Cuál sería un error fundamental? En la fe, un error fundamental sería creer, por ejemplo, que Cristo no es hijo de Dios, o creer que el Espíritu Santo no es parte de la Trinidad. ¿Por qué sería esto un error fundamental? Porque estas doctrinas son esenciales para el Evangelio. Son doctrinas que la Biblia muestra muy claramente, contra las cuales no podemos argumentar, porque es la revelación divina de Dios. Así que si yo no creo que Cristo es hijo de Dios, o si yo no creo que el Padre es parte de la Trinidad, o si yo no creo que el Espíritu Santo es quien aplica la obra, o que el Espíritu Santo, por ejemplo, como creen los testigos, es una fuerza, una energía y no una persona, si yo llego a violar algunas de las doctrinas fundamentales, hermanos, mi salvación está en juego. Es por esto que, por ejemplo, los testigos de Jehová, hermanos, no tienen posibilidad, si siguen creyendo como creen, de ser salvos, porque ellos no ven a Dios como la Biblia lo revela.
están violando la doctrina fundamental. Y si yo digo que Cristo no es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo no es Dios, hermanos, estoy atentando directamente y blasfemando directamente a Dios. Por lo cual, el error fundamental en esto, hermanos, impide que sean salvos. Por eso habla de que esas personas que pongan su fe en el Evangelio y en su obediencia a Dios no destruyen su profesión mediante errores fundamentales. Pero no solo esto, sino que dice, o conductas impías. Hermanos, cuando hablamos de conductas impías, hablamos de conductas que no son piadosas. Recordemos que la palabra pío, pías, viene de santo. Impíos, no santo, no sacro, no limpio, no puro. Esto no significa que el cristiano no vaya a pecar, no, el cristiano peca. A lo que se refiere la confesión con conductas impías es a patrones de comportamiento constantes, donde no hay arrepentimiento, ni dolor por el pecado, ni remordimiento, no hay absolutamente nada. Simplemente se peca y se peca y se peca, pero ciegamente eh, poniendo su fe en sí mismos y usando la gracia de Dios para violentarla y usarla como excusa para su pecado. Pero el apóstol Pablo bien enseña que la palabra de Dios, la gracia de Dios revelada en la palabra de Dios, hermanos, no nos da licencia para pecar, sino que nos lleva a vivir vidas más santas. Así que la iglesia de Dios, hermanos, no es un lugar de santos perfectos, no, es un lugar de pecadores. La iglesia de Dios está llena de pecadores, donde la gracia de Dios abunda. Hace un tiempo escuché una frase muy interesante de un pastor. Él se paró en el púlpito y le dijo a su iglesia, hermanos, si ustedes supieran y conocieran mis pecados, no me dejarían parar aquí. Si conocieran mi vida privada, no me dejarían ni siquiera subir al púlpito. Pero si yo conociera sus vidas, ni siquiera los dejaría pasar por la puerta. Y es que sucede lo mismo, desde el predicador hasta el hombre o mujer o el niño más humilde en la iglesia. Amados hermanos, todos somos necesitados de la gracia de Dios. Todos somos necesitados de la misericordia de Dios. No tenemos nada en nosotros mismos que ofrecer, nada bueno que poner. Todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios, del Padre de las luces. Así que la iglesia, hermanos, es este lugar de santos redimidos, de pecadores redimidos que ahora son santos, que viven para la gloria de Dios, donde adoran al Señor en la iglesia y abunda, obviamente, la gracia del Señor. Así que este es un problema, hermanos, que lamentablemente afecta mucho a las iglesias, y es que las personas no entienden que la iglesia es un lugar de pecadores redimidos por gracia. Las personas piensan que las iglesias deben ser perfectas y van a una iglesia y dicen, no, aquí murmuran, van a otra iglesia, no, aquí esto está mal, van a otra iglesia, no, aquí. Hermanos, en todas las iglesias hay pecadores. Una vez alguien dijo, y si encuentra la iglesia perfecta, el día que llegue usted deja de ser perfecta, porque usted llegó. Era perfecta hasta que usted llegó. Amados hermanos, el pecado está en nuestros corazones y a este lado de la eternidad vamos a seguir pecando. Así que tenemos que entender que en la iglesia abunda la gracia de Dios sobre nuestro pecado y juntos luchar para glorificar a Dios mortificando nuestro pecado. Quiero continuar. Dice el artículo 28 de la confesión, creemos toda vez que esta santa congregación es una reunión de los que son salvos y que fuera de ella no hay salvación. No hay salvación, amados hermanos, si esta persona no está dentro del pueblo de Dios, escogido de Dios, porque sabemos, porque Cristo murió fue por los escogidos, por la iglesia. Dice que nadie de cualquier condición o cualidad que sea debe permanecer aislado para valerse de su propia persona, sino que todos están obligados a ella y reunirse con ella, porque es mandato bíblico, manteniendo la unidad de la iglesia, sometiéndose a su enseñanza y disciplina. Y cuidado, no estamos hablando aquí de un autoritarismo de las autoridades de la iglesia, sino que sometiéndose a la enseñanza y disciplina, porque es lo que la Biblia habla y nos sometemos a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, no robarás, yo me someto a la enseñanza y disciplina bíblica. Y si eso se enseña en mi iglesia, yo debo someterme porque sabemos que la autoridad es del Señor y
todos en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos sometidos y bajo la autoridad de la palabra de Dios como regla infalible de fe y de conducta. Dice, inclinándose bajo el yugo de Jesucristo y sirviendo la edificación de los hermanos, según los dones que Dios les ha otorgado como miembros entre sí de un mismo cuerpo, para que esto se pudiera observar mejor. Es deber de todos los creyentes, según la palabra de Dios, separarse de aquellos que no son de la iglesia. Ahora, cuidado con este punto. No estamos hablando de una separación física, como hicieron algunos ascetas en los primeros siglos de la iglesia, que confundieron lo que Cristo quería decir con estar apartados del mundo y se alejaron de las ciudades e hicieron sus propios resguardos, campamentos lejos en los desiertos, donde nadie los viera, para estar alejados del mundo. Pero, amados hermanos, cuando habla de separarse de aquellos que no son de la iglesia, habla de separarse en conducta, de separarse en pensamiento, de separarse en filosofía, en propósito. Hermanos, de separarse en la cosmovisión que entendemos. No podemos, o sea, no puede ser que el cristiano, que el Hijo de Dios, entienda y vea el mundo y lo interprete igual que el impío. Cuando hay una catástrofe, cuando ocurre, por ejemplo, una pandemia mundial como la que estamos viviendo, el impío se asusta, le tiene miedo a la muerte, el impío se desespera, pero el Hijo de Dios, aunque se siente tentado por su naturaleza pecaminosa a hacer lo mismo, vive para Dios, poniendo su fe en Él, su confianza en Él, descansando en la gracia de Dios, que es quien guía las circunstancias, en la providencia de Dios, quien hace que todo sea para su gloria. Dice, y unirse a esta congregación, continuemos, en cualquier lugar donde Dios le haya establecido. Aún en el caso de los magistrados y los edictos de los príncipes estuviesen en contra de ello. Hermanos, aún cuando, por ejemplo, en la iglesia primitiva se prohibía que la iglesia se reuniese, que la iglesia glorificara a Dios, no, ahorita voy a hacer la aclaración, sino que lo hacían simplemente por el hecho de que creían que los cristianos eran una secta, odiaban al pueblo de Dios y los perseguían y por eso les prohibían. Ellos debían obedecer a Dios y por esto se reunían. Es muy diferente en el caso de hoy, porque es poco sabio, hermanos, por la enfermedad que estamos viendo, reunirnos, pero de igual forma, eso no impide que nos reunamos en un mismo espíritu, en una misma intención, para adorar a Dios y glorificarlo como lo estamos haciendo hoy aquí. Todos escuchando la palabra de Dios, todos en un mismo espíritu, buscando a Dios, buscando adorarlo. La iglesia siempre encuentra los medios para glorificar a Dios, obedeciendo los mandatos que Él mismo nos da. Dice, y edictos de los príncipes, y aunque los edictos de los príncipes estuvieran en contra de ellos, y que la muerte o algún otro castigo corporal dependiese de eso mismo. Por lo tanto, todos aquellos que se separan de ella o que no se unen a ella, obran contra lo establecido por Dios. Y es que hay algunas personas que dicen, yo no necesito una iglesia. Y ahora más con el internet, muchos más han adoptado esta moda. Dicen, yo escucho sermones por internet, yo puedo escuchar himnos por internet. Amados hermanos, la Biblia no nos manda a escuchar sermones por internet. Es bueno hacerlo, debemos hacerlo, yo lo hago, pero el deber de nosotros como cristianos es congregarnos. Le hago una pregunta. ¿Cómo usted puede ejercitar sus dones en el contexto de la iglesia desde su casa? ¿Cómo puede usted servir a sus hermanos desde su casa? ¿Cómo puede usted ejercitar su paciencia si no hay hermanos que prueben su paciencia? Amados hermanos, la iglesia y de hecho el pecado mismo que hay en nosotros hermanos, Dios lo ha puesto con un propósito y es santificarnos y hacernos más para su gloria. Lamentablemente hoy no podemos congregarnos, pero nuestro deber siempre y cuando podamos hacerlo físicamente es hacerlo, es ir y congregarnos y glorificar a Dios como un pueblo juntos, unidos, adorando y alabando a nuestro Señor. Ahora quiero hablar de los requisitos que encontramos en la Biblia para la iglesia. Requisitos
para hacer parte de la membresía? En primer lugar, hay un requisito espiritual. El requisito espiritual es la verdadera conversión. Vamos a leer Mateo, capítulo 22, versículo 16. Mateo, capítulo 22. Dice la palabra del Señor. Y le enviaron los discípulos de ellos con Herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Estos discípulos habían entendido por la gracia de Dios que era Dios mismo, que era Cristo mismo, el que enseñaba y tenía la verdad. Son estas personas los que buscan la palabra del Señor, los santos que dan evidencia de una verdadera conversión. Así que en la escritura encontramos, por ejemplo, que deben ser santos en Juan 2:2, Hechos 6:1, que deben ser hijos de Dios, Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:7, Segunda de Corintios 1:2, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, deben ser creyentes, obviamente, Juan 1:13, 3:3, Primera de Juan 3:1, y también deben vivir para la gloria de Dios. Juan 3:14, Romanos 3:24, Colosenses 2:6 y 7. A fin de cuentas, hermanos, encontramos en toda la Biblia que debe haber un requisito espiritual para que las personas entren a este grupo, hermanos, de la membresía de la iglesia, y es la verdadera conversión. Discúlpenme un segundo, mis hermanos. Así que, en primer lugar, el requisito espiritual es la verdadera conversión. Pero, en segundo lugar, hay un requisito ceremonial. El requisito ceremonial que la Biblia da y que de hecho Cristo mismo estableció es el requisito del bautismo. Esto lo encontramos en Hechos 4:21, Hechos 10:47, Hechos 18:8, Mateo 28:18, id y predicad el evangelio, y a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados hermanos, en primer lugar hay un requisito espiritual, una verdadera conversión, pero también un requisito ceremonial. ¿Por qué hay un requisito ceremonial? Amados hermanos, porque es en el bautismo donde la persona da fe, da testimonio de que ha sido salva, da testimonio de que ha sido redimida y pública